Como decía Yana, vamos a hablar acerca de la inflamación. Y como les comentaba, pues nosotros estamos ahorita recomendando el consumo de un producto milenario, el Ganoderma lucidum, del cual vamos a hablar un poco más adelante, y que por sus efectos por los efectos en nuestra salud, pues vale la pena tener en cuenta dentro de los múltiples efectos la acción que tiene sobre el proceso inflamatorio. ¿Y qué es la inflamación? Es una respuesta inmune, es decir, una respuesta del sistema inmune esencial en la cual hay fenómenos vasculares, moleculares, es decir, sustancias que actúan, y celulares que permiten la supervivencia frente a agresiones físicas, químicas o biológicas para mantener la homeostasis, es decir, para mantener la integridad de los tejidos y del cuerpo como tal. Esto conlleva a una disminución de la función del tejido que está sufriendo ese proceso inflamatorio, y esa alteración de la función pues lleva por sí consigo pues ayudar a generar otras enfermedades u otras patologías. Pues lo más sencillo, en cuanto a la alteración de la función, si nos golpeamos un dedo, el dedo se inflama, enseguida ese dedo vamos a perder la movilidad, o sea, no podemos moverlo porque hay dolor, porque la inflamación no permite que se mueva igual. Ese es un ejemplo a lo que se refiere con alteración de la función. Ahora, ¿qué nos puede generar inflamación? Básicamente interacciones con el mundo exterior, primero que todo traumas. Las mismas intervenciones quirúrgicas generan un proceso inflamatorio, por eso cada vez las cirugías se trata que sean menos invasivas, es decir, que alteren menos los tejidos para que ese proceso inflamatorio sea menos severo. Un ejemplo de una cirugía bastante frecuente es la cirugía de la vesícula, la colecistectomía. Quienes hayan sabido de personas que, especialmente el siglo pasado, porque ahorita ya muy pocas se hacen de esa manera, esas cirugías abiertas generaban una incapacidad prolongada por el dolor y por toda esa alteración en el que había en la pared del abdomen. Ahora ese tipo de cirugía ya se hace por vía laparoscópica, es decir, una cirugía mínimamente invasiva, porque se sabe que al alterar menos los tejidos, pues el proceso inflamatorio va a ser menor y por lo tanto la recuperación va a ser mayor. Los procesos de quemaduras, las quemaduras en mayor o menor grado, pues generan unos procesos inflamatorios bastante severos, quemaduras ya sea por calor, por químicos, por cualquier tipo de sustancias, pues nos van a generar ese tipo de alteraciones. El contacto con sustancias tóxicas y también agentes infecciosos, pues sabemos que el proceso inflamatorio se genera por infecciones, bacterias, virus, y es más, precisamente estamos en nuestras casas por una reacción inflamatoria que se genera en forma severa por un virus que a finales del año pasado empezó a diseminar desde China y que ahorita tiene a todo el mundo colapsado. Las características de la inflamación, este es el ejemplo de una mano que está haciendo una celulitis, es decir, una inflamación de los tejidos blandos. Si tocamos esa mano, va a estar caliente, como la vemos, está roja, está tumefacta, es decir, está inflamada. Ese paciente siente dolor de por sí. ¿Por qué hay dolor? Porque hay unos nociceptores, es decir, unos receptores que generan ese dolor pues que entre otras cosas va a ser un factor importante la generación del dolor, porque ese dolor nos pone en alerta y nos va a ayudar a prestarle atención a esa extremidad inflamada. Precisamente para un ejemplo en contraposición a la falta del dolor, las personas diabéticas, que no, sobre todo que no están controladas y que ya han hecho neuropatía, es decir, alteraciones de los nervios, especialmente en los pies, una de las causas de esas infecciones y esas úlceras que generan bastante severas es porque pierden la sensibilidad y al no darse cuenta que hay dolor, pues la úlcera sigue su curso normal, aparte de todos los demás factores que intervienen, y por eso terminan en situaciones bastante severas que, como les decía, terminan en la amputación. Y como les decía, la pérdida de la función de la extremidad. Obviamente este paciente no puede funcionar adecuadamente con su mano por ese dolor, esa inflamación que tiene.
En general, en las fases de la inflamación, primero que todo se generan unos mediadores químicos, vamos a hablar ahorita un poquito de ellos. Estos mediadores van a hacer efectos, dentro de esos efectos estimulan también la llegada de células que van a ayudar a contribuir o a controlar ese proceso inflamatorio o infeccioso y controlar el agente que esté generando la agresión. Es importante también regular ese proceso inflamatorio porque si solamente estuviera la respuesta del organismo, podría desencadenarse y es parte de lo que ocurre en el coronavirus, que ese es el proceso, esa reacción inflamatoria se vuelve incontrolada o incontrolable y va a afectar especialmente los vasos y absolutamente todo el organismo. Y por último viene la reparación. Desafortunadamente esa reparación no es volver, o usualmente no es volver a que el tejido esté como estaba antes. Muchas veces cuando esas inflamaciones son severas, la reparación ocurre es con tejido fibroso, es decir, tejido no funcional, y por lo tanto es probable que, o lo más probable es que ese órgano o esa sección que está comprometida con el proceso inflamatorio no vaya a funcionar adecuadamente. Esta es una gráfica que nos muestra la parte de la inflamación. Tenemos en los tejidos, hay estas células que son los mastocitos y los macrófagos, que cuando hay una agresión, tenemos acá el caso de una úlcera, una lesión que se generó acá en la piel, liberan sustancias, estas células que están acá liberan sustancias que van a generar inicialmente unos cambios vasculares. Estos cambios vasculares en pequeños vasos de arteriolas y vénulas van a generar inicialmente una vasoconstricción y luego una vasodilatación. Al haber esa vasodilatación, va a permitir que las células que hay dentro de la sangre, dentro de esos vasos, los polimorfonucleares, por ejemplo, los linfocitos van a migrar y van a venir a ayudar a contribuir en el proceso de control de esa agresión que está ocurriendo. Dentro de esos mediadores de la inflamación está el ácido araquidónico, un constitutivo de las células de la capa o de la envoltura de absolutamente todas las células, que al entrar en contacto con una sustancia que es la ciclooxigenasa, va a generar una formación de coxanoides como las prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, que hay múltiples, que no vamos a hablar cada uno de ellos obviamente, porque como les dije, la idea no es hacer una revisión exhaustiva, sino tener un concepto muy somero de lo que hace lo que es el proceso inflamatorio. Hay otras aminas vasoactivas, la histamina, la serotonina y proteínas como las citoquinas, factores del crecimiento y factores de necrosis, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral. Todas estas sustancias van a ejercer sus acciones en los tejidos, en el sitio donde está el proceso inflamatorio, y a su vez el organismo pues, va a tratar de regularlas para que su acción sea pues, la más adecuada. Lo que ocurre inicialmente, como les decía, es una vasoconstricción y posterior la dilatación, que al aumentar la permeabilidad de esos capilares va a permitir la salida incluso de líquido hacia el tejido intersticial, es decir, hacia el tejido blando, hacia el tejido donde está ocurriendo el proceso inflamatorio. Eso que hace que la viscosidad de la sangre dentro del mismo vaso se aumente, es decir, la sangre, por decirlo con palabras sencillas, la sangre queda más espesa. Eso va a favorecer la formación de coágulos. También, pues, la migración de los granulocitos, que son los polimorfonucleares o neutrófilos, y los mononucleares. Básicamente, los granulocitos nos ayudan a defender más de las bacterias y los mononucleares más de los linfocitos. Los fagocitos, pues este tipo de células, los macrófagos, van a deglutir, por así decirlo, a introducir en su estructura los factores dañinos, lo que va a generar unos tejidos de descomposición, porque las células también se dañan. Estos son los exudados, y la acumulación de todos estos tejidos es lo que va a generar el edema, y al haber el edema, pues va a haber el dolor también, como ya les comentaba. Eso junto con la concurrencia de los mediadores químicos de los cuales estaba comentando. Básicamente hay dos tipos de inflamación. La inflamación aguda, que es la que ocurre pues, ante un trauma específico, ante una lesión, ante una infección aguda, como por ejemplo los virus respiratorios o con el coronavirus actual,
que tiene en medicina aguda se refiere a corto tiempo y crónica se refiere a largo tiempo. O sea, esto no, las palabras aguda y crónica se refieren es a tiempo de evolución, no a severidad de la enfermedad. Entonces, la aguda son periodos cortos, obviamente periodos largos, la crónica. La respuesta inicialmente, como es una agresión, hay una respuesta, por así decirlo, inespecífica, una respuesta ante cualquier tipo de agresión, la respuesta inicial es muy similar. Mientras que en las infecciones crónicas, pues ya empieza a haber una respuesta inmune más específica. Ejemplo, ¿qué es lo que pasa con un cuadro como las infecciones virales? Inicialmente hay la respuesta inflamatoria generalizada, como así le decía, o pues la común, pero aparte de eso el organismo empieza a crear anticuerpos, es decir, defensas específicas ante ese germen que está generando el proceso infeccioso. Todo este tipo de respuesta inicial es estereotipado, o sea, es la misma respuesta básicamente, mientras que ya cuando hay una respuesta crónica, ya la respuesta empieza a ser variable y específica para la agresión de la cual se está defendiendo el organismo. La respuesta vascular que ya les había comentado, las células son básicamente neutrófilos, basófilos, monocitos, mientras que en la inflamación crónica las células son más que todo macrófagos y fibroblastos. Los fibroblastos son las células que ayudan a la formación o que llevan a la formación de tejido fibroso, es decir, se reemplaza el tejido funcional por tejido cicatrizal que no va a hacer función. Sabemos, por ejemplo, uno de los ejemplos es un absceso. Cuando tenemos un absceso, que lo que conocemos comúnmente como nacido, usualmente después de que pasa ese proceso, la piel no nos va a quedar igual, nos queda muchas veces un hueco, pues como un hundimiento en el tejido, y es por eso, por la formación de fibroblastos, y ese hundimiento incluso va a ser de una consistencia mayor a la piel o al tejido blando que hay alrededor de esa cicatriz. En la inflamación aguda usualmente termina en necrosis, mientras que la inflamación crónica usualmente o casi siempre termina con un proceso de necrosis. Hablando un poco acerca de la inflamación crónica, pues la inflamación aguda, como les decía, como comentábamos, es la respuesta inmediata, pero la inflamación crónica, como vamos a ver, tiene muchísimo que ver o tiene muchísima relación con todos los problemas de salud que presentamos en general. Como les decía, la inmunidad es adaptativa, es decir, es específica ante la situación que se esté presentando, ya sea por un proceso autoinmune, por un proceso de una infección crónica, por un trauma crónico. Va a generar toda esta cadena de proceso de respuesta a la inflamación, que no vamos a repetir nuevamente, y nos va a llevar a la inducción o la formación de muchas enfermedades o de la mayor parte de las enfermedades que conocemos, ocasionadas y que ya se ha visto, se está relacionando con todos esos procesos inflamatorios. Y realmente, pues son todas. La inflamación crónica, hemos hablado, últimamente hemos hablado bastante de estas patologías. Diabetes y sus complicaciones, pues todo ese proceso, la resistencia a la insulina, la obesidad, aunque está también dentro de los trastornos metabólicos y endocrinos, se ha visto que esa resistencia a adelgazar es porque hay un proceso inflamatorio crónico a nivel de los adipocitos y hace que sea más difícil el proceso de perder peso. Todas las complicaciones de la diabetes, como la que mencionamos hace un momento, acerca de las úlceras crónicas, el cáncer, no solamente el cáncer primario, sino las metástasis, desórdenes neurológicos, la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, se ha relacionado muchísimo con procesos inflamatorios. Enfermedades pulmonares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, proceso inflamatorio crónico de los bronquios. La bronquitis crónica es una de las constitutivas del EPOC, por ejemplo. Los trastornos autoinmunes, que de por sí, pues muchas características de la enfermedad, sí o sea, no nos extraña la palabra inflamación con trastornos autoinmunes porque, por ejemplo, la artritis reumatoide es un proceso inflamatorio de las articulaciones, como se menciona acá, enfermedades inflamatorias crónicas de huesos y articulaciones, también la psoriasis, el vitiligo, todo este tipo de enfermedades en las que el sistema inmune se descontrola y se ataca el cuerpo a sí mismo. Y las enfermedades cardiovasculares, las alteraciones que hay a nivel del endotelio, es decir, de la capa interna de los vasos, de las arteriolas, de las arterias,
que generan esos problemas a nivel cardiovascular, básicamente corazón, cerebro y las extremidades, especialmente en los miembros inferiores. Entonces, como les decía, volvemos a hablar absolutamente del prácticamente todas las patologías que conocemos a grandes rasgos y que también están bastante relacionadas con la inflamación. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que hemos hablado ya en varias ocasiones acerca de los radicales libres. En la inflamación es de vital importancia la función de esos radicales libres, porque termina siendo un desbalance entre la cantidad de radicales libres con la ingesta o la cantidad de antioxidantes que produce el organismo, normalmente los produce, pero no son suficientes por la cantidad de elementos con los que nos encontramos diariamente y que están generando una alteración a nivel de las células, como vamos a ver más adelante. Entonces, estos radicales libres que pesan mucho más que los antioxidantes generan este desbalance, van a generar un estrés oxidativo, un daño oxidativo, va a generar lesión a nivel de los tejidos de tipo inflamatorio y se van a desencadenar todas estas tipos de enfermedades o trastornos crónicos. Es decir, volvemos a hablar y con toda justificación y con toda razón la importante que son los antioxidantes en la protección de enfermedades, no solamente en ayudarnos a recuperar de las enfermedades, sino lo más importante, prevenir las enfermedades de acuerdo a, como lo hemos dicho en varias ocasiones, de acuerdo a tener un estilo de vida saludable. Esta es una imagen que nos habla un poco acerca de qué son los radicales libres. Son moléculas a las que les falta un electrón, es decir, les falta compensar este electrón con este espacio que tiene. Entonces, ¿qué hace? Empieza el radical libre a buscarlo en las células o en las moléculas que hay alrededor de ellas, es un tejido sano. Entonces, si no tenemos suficiente cantidad de antioxidantes que vengan y le donen, le cedan ese electrón para que el radical libre se quede, se tranquilice y siga todo normal, pues va a atacar las células de al lado de esta célula, entonces se va a convertir, se lo va a quitar a la célula de al lado de esta molécula, se va a convertir en otro radical libre y así sucesivamente terminamos generando un daño del órgano o del tejido y por consiguiente del órgano. Este es un ejemplo en un tomate de lo que termina siendo el proceso de oxidación a través de los radicales libres, que como ya hemos visto se generan en todas las situaciones, pues, las situaciones que generan trauma, que generan proceso inflamatorio y a las que estamos expuestos. Ya dijimos que el proceso inflamatorio se genera por químicos, por infecciones, por traumas, el mismo estrés, obviamente una mala alimentación al no consumir adecuada cantidad de antioxidantes, pues nos va a generar este tipo de alteraciones. Dentro de esa necesidad de consumir antioxidantes, yo creo que ya todos los han oído a los médicos, a las nutricionistas o los nutricionistas acerca de la importancia de consumir frutas y verduras. Siempre decimos consumamos frutas y verduras, aunque hago un paréntesis, las frutas y verduras, lo ideal es que sean cultivadas en forma orgánica, porque muchas veces están fumigadas y protegidas para que el cultivo no se pierda con una cantidad de venenos, de pesticidas que en últimas en alguna proporción se van a absorber y van a alterar nuestro organismo. Y aparte de eso, no sabemos siempre con qué tipo de agua se están regando esas plantas. Esa es una de las razones por las cuales en Bucaramanga y en general se está tomando en el país cada vez más conciencia, así no sea de las autoridades, pero sí de la población, de la importancia de cuidar los recursos naturales para tratar de que la alimentación y sobre todo el agua que consumimos tenga las mejores condiciones. Resulta que esta especie de la naturaleza, el Ganoderma lucidum, un hongo que existe en el mundo hace más de 2000 años, solo que lo conocían en Oriente solamente, sus beneficios los conocían y hace parte de la tradición china, en la medicina tradicional herbaria china. Desde antes de Cristo hay documentación acerca de sus beneficios. Eso generó el conocer esa tradición, era producto solamente para uso de la nobleza
Hacia el año 1970 se empezó a estudiar el Ganoderma, se encontró que tiene más de 200 nutrientes, y de esos más de 200 nutrientes tiene 154 antioxidantes. Y eso, de acuerdo a lo que hemos visto ahorita, de lo que venimos hablando hasta ahora, pues es de gran importancia. ¿Por qué? Porque estos, por ejemplo, son las frutas y las verduras que nosotros estamos acostumbrados a consumir, que hemos conocido desde que estamos pequeños, por tradición. Sabemos que el aguacate es un excelente alimento, tiene grasa vegetal, no tiene grasa animal, son grasas de excelente aporte nutricional, pero como antioxidantes tiene solamente 7. La naranja, tanto que recomendamos la naranja, vitamina C, antioxidantes, pero solo tiene 5 antioxidantes. Es decir, con cada uno de estos gramos de estos productos, no nos acercamos a consumir la cantidad de antioxidantes que nos reporta el Ganoderma lucidum. Entonces, si estamos hablando de salud, si estamos hablando de cuidar nuestra salud, pues no hay nada más importante para cuidar nuestra salud que es qué consumimos, qué comemos. Y por eso es importante hablar acerca del Ganoderma lucidum. ¿Qué se ha encontrado? Que tiene múltiples sustancias, especialmente dos grupos grandes, polisacáridos, como el ganoderán, lentirán, con múltiples efectos en la salud, triterpenos, se le han identificado más de 150 triterpenos, adenosinas, que son sustancias que mejoran el tono vascular, mejoran la actividad cardíaca, mejoran también la calidad del sueño, es decir, nos ayudan a nivel del sistema nervioso central. Tiene vitaminas del complejo B, tiene la misma vitamina C, o sea, la vitamina C que, como hablábamos, tiene la naranja y otras frutas, especialmente los cítricos. El Ganoderma tiene mucho más concentración de vitamina C o de ácido ascórbico que los cítricos. Tiene aminoácidos constitutivos de las proteínas, tiene metales, especialmente potasio, magnesio, calcio, selenio, y sobre todo este metal, que se encuentra en pocos elementos de la naturaleza. De los que conocemos nosotros, el ajo tiene una mínima concentración de germanio. El germanio tiene una característica especial, y es que mejora la capacidad de los glóbulos rojos de transportar oxígeno hasta los tejidos hasta en un 50%. Entonces, todo lo que implique daño circulatorio o mala circulación va a hacer que la poca cantidad de glóbulos rojos que estén llegando hasta ese tejido tengan un 50% más de oxígeno, y por lo tanto nos vaya a ayudar a oxigenar y tener en mejores condiciones esos tejidos. Y obviamente tiene fibra dietaria. Sin embargo, tiene polisacáridos y tiene quitinas. La quitina es una fibra bastante resistente que no es tan saludable como los polisacáridos, constitutivos de esa fibra vegetal. ¿Y qué importancia tiene esa fibra vegetal? Pues que al hacer su tránsito a nivel intestinal nos va a permitir disminuir pues, la absorción de sustancias no adecuadas para el organismo, y sobre todo pues proteger también el intestino, tener un mejor hábito intestinal y, como les decía, un intestino mucho más limpio y más sano. Dentro de algunas revisiones acerca de los polisacáridos en el proceso inflamatorio, primero que todo, como vimos que los gérmenes, las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos, pues van a generar proceso inflamatorio, porque son elementos externos, seres biológicos que van a afectar y a generar la cadena inflamatoria. Entonces, alguno de los efectos de estos betaglucanos es aumentar la resistencia del organismo a que esos gérmenes proliferen o crezcan dentro del organismo. Entonces, de por sí, ahí ya nos está ayudando a prevenir la respuesta inflamatoria. Estimula la producción de citoquinas, estimula la producción de macrófagos, tiene una actividad inmunoestimulante, porque pues sabemos, el proceso inflamatorio de por sí es necesario. El problema es cuando el organismo no lo puede controlar adecuadamente, pero es una respuesta de defensa ante las agresiones. Aumenta la resistencia a químicos carcinogénicos, es decir, sustancias que generan cáncer. Los polisacáridos ayudan a generar ese tipo de resistencia. Eh, para ayudar a controlar esa respuesta inflamatoria, se ha visto que algunos triterpenos del Ganoderma lucidum tienen un efecto antiinflamatorio similar al que tiene la hidrocortisona. La hidrocortisona
Eso es un corticoide. Sabemos que los corticoides son unos potentes antiinflamatorios. Y en sí, los antiinflamatorios se dividen en esteroideos, que son los corticoides, y no esteroideos, que son los AINES. La hidrocortisona pues tiene un efecto antiinflamatorio muy potente. El problema es que utilizarla a largo plazo produce efectos secundarios bastante severos. Resulta que los triterpenos se ha visto que del Ganoderma lucidum tienen efecto antiinflamatorio similar, obviamente sin tener los efectos secundarios que tiene la hidrocortisona, porque estamos hablando de un producto natural que se consume en sus proporciones naturales. E inhiben también la liberación de histamina, es decir, nos está ayudando a que la respuesta inflamatoria sea modulada. Recuerdan que hablamos hace un rato que pues, la respuesta inflamatoria ocurre como defensa, pero debe controlarse esa respuesta inflamatoria para que no se convierta en algo incontrolado. Entonces, en resumen, el Ganoderma lucidum, pues, o tratando de resumir un poco, no están aquí todos los efectos, pero hablamos del efecto antiinflamatorio, modulador de la respuesta inmune, el efecto antioxidante, la cantidad de antioxidantes que tiene. Con ese efecto antioxidante, bueno, va a tener un efecto antienvejecimiento, el efecto antineoplásico o anticáncer, que ya estuvimos hablando un poco más de eso en la anterior ocasión, ayuda a controlar las adicciones. Sabemos, por ejemplo, y lo mencionaba, que el cigarrillo, el alcohol generan producción de radicales libres, generan problemas en nuestro organismo, en la parte metabólica y en el daño de órganos específicos como el hígado y los pulmones. Y usual, pues cuando se genera ese consumo exagerado, pues es por adicciones. Resulta que el Ganoderma nos ayuda a controlar esas adicciones. Y en la parte metabólica, pues todos estos efectos y el efecto antialérgico que tiene que ver con la producción de histamina, que la histamina, pues, aparte, diferente histamina, pero la histamina, aparte de estar involucrada en el proceso inflamatorio, está también involucrada en el proceso alérgico. A pesar de ser un producto natural por todas, con todas las características que tiene, se recomienda que no lo consuman las mujeres embarazadas en los primeros 3 meses de embarazo, las personas trasplantadas de órganos grandes en su primer año, porque la embarazada, porque hay un riesgo alto de abortos en ese primer trimestre. Es un producto, es la licencia que tenemos y se maneja en Occidente el Ganoderma, a pesar de ser fundamento en la medicina herbaria tradicional oriental. En Occidente lo manejamos como suplementos dietarios y ese, como les decía, es el registro que tiene acá en el INVIMA. No hay estudios, porque por suplementos dietarios no hay suficientes estudios científicos con todas las características, pero sobre todo sabiendo que en los primeros 3 meses hay mayor riesgo de aborto, pues y le recomendamos a una embarazada que no estuviera tomando desde antes el Ganoderma, que lo empieza a tomar y aborta, pues va a culpar enseguida al Ganoderma. Obviamente, si ya lo venía tomando desde antes de quedar embarazada, no tiene ningún inconveniente. Los trasplantados, por la misma razón, en el primer año hay más riesgo de rechazo al órgano, y pacientes anticoagulados y hemofílicos, porque especialmente los anticoagulados con warfarina y los hemofílicos, porque desde su nacimiento, o sea, congénita o de forma genética, no tienen factores de la coagulación, es decir, tienden a producir sangrados. Resulta que dentro de los componentes del Ganoderma lucidum hay antiagregantes plaquetarios, es decir, sustancias que hacen un efecto similar a la aspirina, obviamente en dosis proporcionadas, porque como les decía, es un producto de la naturaleza, pero pues, ayuda a que no se formen coágulas, que no se formen trombos tan fácilmente, para que así haya menos riesgo de la trombosis, por ejemplo, la trombosis cerebral. Entonces, como tiene ese efecto, no es conveniente que las personas anticoaguladas con warfarina especialmente lo consuman. A ver, resulta que en PubMed, que es un motor de búsqueda de acceso libre, que ofrece la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, por ser o sea, está dedicada básicamente a artículos y a revisiones científicas y académicas con respecto a la salud. En PubMed, a la semana pasada, había 1.783 artículos que en el transcurso de 1961 a 2020 tienen múltiples estudios o diferentes estudios en las diferentes componentes del Ganoderma lucidum. Y específicamente para el tema que estamos hablando ahorita, que es el proceso que tiene que ver con inflamación,
Inflamación que de por sí es un tema que cada vez se estudia más y se conoce mucho más porque, como les decía, se está relacionando con muchas enfermedades. Hay 78 artículos, los primeros desde 1997, es decir, algo mucho más reciente. Sin embargo, ya hay 78 artículos en los que hablan hay estudios de componentes del Ganoderma lucidum en el proceso inflamatorio. ¿Y de qué tiene que ver todo esto? Resulta que dentro de los múltiples o de las varias personas interesadas en el Ganoderma lucidum, no solamente en Occidente, también en Oriente, y específicamente en Malasia, este señor, un biólogo, se preocupó por estudiar el Ganoderma lucidum. Lo ha hecho tan a fondo y con tanta conciencia, con tanta dedicación, que ya le dicen el rey del Ganoderma. En Oriente lo conocen como el rey del Ganoderma por todo lo que ha podido investigar. Creó esta empresa GanoExcel después de múltiples trabajos investigativos personales inicialmente. Encontró que en el mundo hay más de 200 variedades de Ganoderma, que de esas más de 200 variedades hay 6 que tienen mayores efectos para la salud. Logró por sus conocimientos en biología, logró un Ganoderma que tiene las características de estos 6, es decir, un super Ganoderma. Y no solamente eso, sino que además de lograr este producto, logró un extracto. Todas las empresas en general lo conocen, ha habido empresas acá en Colombia, en diferentes sitios, personas, ejemplo, Mabel Torres, que han hecho algunas bebidas o algunos productos en base a macerados o micronizados de Ganoderma lucidum, pero como les decía, una de las fibras que tiene el Ganoderma es quitina, que no es tan conveniente. Resulta que Mr. Leao logró obtener de este super Ganoderma un extracto soluble en agua, principalmente también en alcohol y en aceite, pero el hecho de ser soluble en agua nos permite colocarlo en cualquier bebida, cualquier alimento que nosotros consumamos. E importante también porque el 70% de nuestro peso es agua, es decir, básicamente somos agua y entonces cualquier elemento que sea soluble en agua, el organismo lo va a poder absorber adecuadamente. Al lograr todo esto, estos hallazgos o estos beneficios científicos, obviamente patentados por él y propiedad intelectual, creó la empresa GanoExcel en 1995, empresa que actualmente cultiva el 80% del ganoderma del mundo y que a hoy se encuentra ya en 75 países. La creó con la misión de, sabiendo todos estos beneficios que ya hemos visto que tiene el ganoderma y específicamente el ganoderma que tiene GanoExcel, que es único, generar bienestar y prosperidad en millones de familias alrededor del mundo. En ese sentido, estamos unidos a la misión de GanoExcel, que es llevar salud y bienestar a todas las personas, hablando acerca de un producto que genera salud en base al cuidado personal. ¿Y por qué? Porque, pues, primero que todo, y hablando acá de América específicamente, somos grandes consumidores de café. Entonces, consumir café enriquecido con Ganoderma, pues es una forma muy fácil de llegar a cada uno de nosotros, de llegar a cada uno de nuestros amigos y familiares, porque no les tenemos que pedir que cambien sus hábitos. Solamente cambian la marca por un café saludable, que les va a ayudar a prevenir. Como he dicho todo el tiempo, la idea no es curar, sino principalmente prevenir. Es una empresa certificada, como les decía desde el comienzo, el INVIMA lo certifica, nosotros dependemos y tenemos muy en cuenta qué dice la FDA, está aprobado por la FDA, es decir, en cada país donde está GanoExcel tiene todas las licencias para los productos para el consumo humano solamente con las recomendaciones que mencionaba hace un momento. Reconocimientos a nivel internacional, UNITAR, el mismo Vaticano reconoce la labor de Mr. Leao, la UNITAR por su aporte a la medicina tradicional oriental. Y no solamente acá, pues en Oriente hay incluso, y GanoExcel tiene clínicas en las que el fundamento de la atención de la salud de las personas se basa en el Ganoderma lucidum. Traje hoy esta imagen, yo creo que ya algunos la han visto, pero vale la pena porque hace parte del proceso inflamatorio. Esta persona, esta paciente, una úlcera crónica, una úlcera de 3 años, ella seguía presentando dolor, por todo este proceso inflamatorio tenía dolor,
pero no se había podido controlar con ninguna, a pesar de hospitalizaciones y tratamientos antibióticos, no había podido controlarse de esa úlcera. Obviamente su calidad de vida estaba tremendamente afectada, ya era una persona, era una señora de edad, en el grupo de edad media, pero con limitaciones, o sea, en teoría o pues con todo, por todas las demás condiciones, completamente útil o pues con condiciones para laborar, pero esto no se lo permitía. Esta lesión que, ¿quién puede trabajar con un dolor persistente todo el tiempo y con una incomodidad de esta? Por recomendación de su hijo, le llevó el producto hasta la casa, la conocí un mes y medio después de estar consumiendo Ganoderma lucidum y ya llevaba la úlcera en estas condiciones. Esto es un ejemplo de lo que puede, no, de lo que hace el Ganoderma lucidum en el proceso inflamatorio. Obviamente inflamación, control de la infección, aparte de la mejoramiento en la parte circulatoria, sabemos que las extremidades inferiores, es el sitio más cercano más lejano al corazón, por lo tanto, donde más pronto se van a manifestar los déficits o los problemas circulatorios. Entonces, tener este tipo de productos que nos van a ayudar por diferentes mecanismos, por la cantidad de nutrientes que tiene, pues es indispensable en nuestro proceso de salud. Cerraría o pues para terminar, dejo esta frase: la salud no tiene precio y quien la descuida es un necio. Es una frase muy sencilla, pero realmente llama la atención en que actualmente estamos en una situación de confinamiento, básicamente porque estamos tratando de cuidar nuestra salud. Entonces, por eso, como les decía desde el comienzo, esta es una oportunidad para aprovechar, hablar de qué es cuidar la salud, no solamente esperar a estar enfermos para buscar soluciones con químicos. Sí, sabemos que muchos de los medicamentos que tomamos vienen de las plantas o vienen de los productos vegetales, pero son productos que se modifican químicamente, se potencializa la acción y al estar la acción potencializada a un solo efecto, pues va a generar efectos secundarios en cualquier otro órgano. Invito pues, a personas que no tengan nada que ver con salud, a que busquen un libro, se llama Vademecum, donde están las características de un medicamento, para qué sirve y cuáles son los efectos secundarios. Usualmente la cantidad de posibles efectos secundarios es mucho más amplia que los mismos efectos del medicamento. Los usamos, claro, porque sabemos que es la única solución para ese tipo de problema, solución que, como les digo, está establecida. Entonces, pues la idea no es decir no tomemos medicamentos, hay que ser responsables y los medicamentos, esas sustancias se han creado porque se necesitan, pero sí debemos ser conscientes que podemos utilizarlas en menor cantidad si ponemos de nuestra parte y cuidamos nuestra salud consumiendo productos que nos ayuden a cuidarla de mejor manera. Ejemplos hemos tenido muchísimos. Pacientes con cáncer, con quimioterapia, que toleran muchísimo más ese tipo de medicamentos, hipertensos que pueden disminuir, su médico les puede disminuir la dosis de antihipertensivos, diabéticos que pueden disminuir la dosis de hipoglicemiantes, inclusive ya insulino requirientes, es decir, requerían insulina para el tratamiento de la diabetes y que han podido pasar nuevamente solo a tabletas porque el Ganoderma les ha ayudado a controlar mejor los niveles de glicemia. Obviamente estamos hablando de diabéticos tipo 2, porque el diabético tipo 1 es indispensable, es insulino dependiente. Pero obviamente que si lo estamos ayudando con productos que disminuyen todo el proceso inflamatorio de deterioro de los órganos blancos, es decir, los órganos que se lesionan por la diabetes, pues vamos a tener una mejor pronóstico en cuanto a la salud del paciente y obviamente la mayor parte de los pacientes que hemos visto requieren menos dosis de insulina, la aplicación de menos dosis de insulina cada día. Bueno, esto, mi comentario era la información que les quería transmitir. Como les decía desde el comienzo, es una revisión un poco somera, pero está dirigida es para que seamos conscientes de que el proceso inflamatorio es importante y que es importante ayudarnos a que estos procesos ya sean, especialmente los procesos crónicos, no se presenten y podamos mantener una mejor salud.